Hola, buenas tardes con todos los asistentes. Les damos la bienvenida a este nuevo conversatorio. Es una presentación del Festival Pleamar 5. En esta oportunidad contamos con la presencia del artista Héctor Canons, que va a tener a bien a presentarnos la performance telepresencial Entre un aquí y un allá. Los dejamos con Héctor.
Buenas noches nuevamente. Ese ha sido Héctor Canonge con la performance telepresencial Entre una aquí y una allá. Yo me presento, soy Miguel Málaga. También contamos con la presencia hoy de Milko Torres, quien, como ya les he comentado antes, es curador de la muestra que se está presentando ahora dentro del marco de Pleamar. En el control está Elier. Milko, buenas noches, estás por ahí, creo. ¿Qué Buenas tal? noches. Buenas noches, Milko. Buenas noches con todos los amigos que están conectados a la señal en Facebook. Esta noche tenemos el gusto de contar con la presencia de Héctor Canonge por primera vez en el Festival Pleamar. Héctor participó por primera vez el año 2014 con una performance titulada Sutitai, que se realizó en la Alianza Francesa. Y en el año 2015, en el Pleamar 2, realizamos una muestra individual de su trabajo. La muestra tuvo un registro fotográfico de muchas performances que él había hecho y también un registro en video de bastantes acciones que él ha realizado en varios lugares del mundo. Héctor es un artista de origen boliviano, con argentino. Muy temprano migró hacia Estados Unidos y bueno, Héctor vive en Nueva York hace muchos, una fuerte conexión con Latinoamérica, ¿no? Esta ocasión su performance, su telepresentación ha tenido viaje continuo que tiene Héctor por Latinoamérica. Y bueno, en unos minutos nos va a dar una entrevista, vamos a poder conversar con él sobre su trabajo y sobre todo lo que nos ha querido decir también hoy día. Ujú. Como bien Milko ha mencionado, Héctor es un artista catalán-boliviano, de ascendencia catalana-boliviana. Él ha estudiado en Nueva York, donde ahora reside. Él se ha formado profesionalmente en artes interdisciplinares, performance art y new media arts, y nos comenta que su obra integra varias modalidades de expresión artística, ¿no? Lo que hemos visto ahora también, y él también trabaja en performance art, danza experimental, puto dance, artes visuales y conceptuales, para explorar y tratar de temas relacionados con la constitución de una identidad, roles de género, políticas migratorias. Canonge Canonge ha planteado retos corporales y de presencias, trabajando en espacios como el Cubo Blanco de museos y galerías de arte, en el escenario de prestigiosas instituciones como el Judson Memorial de Nueva York, así como también ha trabajado en espacios públicos realizando coreografías y puestas en escenas de intervención temporal, ¿no? Sus proyecciones de danza han sido representadas en Triskelion Arts, en Green Space, Boston Center for the Arts Movement Research and the Judson Memorial Church, la Guardia Performing Arts Center. Él se ha presentado en varias partes de Estados Unidos, se ha presentado en Europa, en Latinoamérica y Asia. Viene trabajando desde el 2012 y mantiene un vínculo bastante estrecho con Latinoamérica. Como dice Milko, hemos contado con la presencia de Héctor. Él ha tenido, recuerdo claramente, ¿no? Milko, es esa vez en la que él tuvo esa presentación, la última vez fue en el 2016. Ahí está Héctor, ¿no? Héctor, buenas tardes, bienvenido nuevamente. Hola, buenas tardes, buenas noches en algunos países del mundo y quizá buenos días también para amigos que están siguiendo en el Facebook en Asia y otras partes de otras latitudes. Justo estábamos comentando con Milko, ¿no? Haciendo un poco el paralelo entre las otras presentaciones y la presentación que acabamos de ver. Tu trabajo siempre está relacionado últimamente entre la búsqueda de raíces, entre esa remembranza tuya y esa relación estrecha que tú manifiestas entre Latinoamérica y tu trabajo, ¿no? Pese a que tú radicas ahora en Nueva York, ¿no? Así es, bueno, he crecido, me he educado, me he formado en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Y mi vínculo con Latinoamérica comenzó el 2012, cuando decidí retomar un poco de la historia de ese origen que de una manera u otra se desplazó a otros territorios geográficos. Y Latinoamérica para mí fue en realidad un redescubrimiento de parte de mi identidad. Esa
reconexión con esa parte que por muchos años, por muchísimos, bueno, desde chico, estaba un poco desvinculada, ¿no? Entonces se reinicia, hay una apertura a esta reconexión. Y desde ese entonces vengo realizando proyectos en Latinoamérica, vengo produciendo también festivales y programas relacionados con el arte de la performance y con las artes contemporáneas, diferentes modalidades de expresión. Sí, y esa es mi reconexión, mi reencuentro con una Latinoamérica que por mucho tiempo la vi como remota, quizá no tan relevante con lo que hacía. Cuéntanos un poco, Héctor, sobre temas un poco más íntimos quizá, para poder conectarnos con tu trabajo y el contexto de tu trabajo y cómo vas desarrollando tu discurso, ¿no? Este discurso que dices busca revincularte, estrecharte con Latinoamérica. Cuéntanos un poco, yo sé que tú eres de ascendencia boliviana, algo europea, algo argentina. ¿Desde cuándo tú estás desarrollándote allá en Estados Unidos? ¿Toda tu vida ha sido en gran parte, bueno, en gran parte de tu vida ha sido desarrollada por allá? Sí, bueno, soy por parte de madre de origen boliviano, por parte de padre de origen catalán, y nací en Buenos Aires para ver todo ¿no? Estas conexiones con diferentes eh, geografías, pero también eh, con diferentes gente, con diferentes comunidades. Y la mayor parte de mi vida he vivido en Estados Unidos. He vivido y me he formado académicamente, profesionalmente en Estados Unidos. ¿Cómo es que ha influenciado o cómo es en qué momento tú en tu vida te diste cuenta de esa necesidad de conexión entre este arraigo latinoamericano? ¿En qué momento tú decidiste o hubo algo quizá que te llevó a tomar esa decisión de buscar este rumbo de conexión, reconexión con estas significancias latinoamericanas tuyas? Eh, no fue algo consciente, no fue algo que, oh, ahora me voy a reconectar, ahora voy a buscar esos orígenes del sur. No fue de esa manera, más bien fue algo que se dio, yo creo, en muchas sincronicidades. El 2012 me contactó una organización en Bolivia que estaba haciendo como una reseña de varios artistas internacionales. Y bueno, en la conversación surgió mi origen, etcétera, etcétera, y fue mediante esa organización, que es el Proyecto Martadero de Cochabamba, y nuevamente aquí va la sincronicidad, la coincidencia, el universo, que Cochabamba es la ciudad de mis abuelos maternos en Bolivia, y Martadero es uno de los centros culturales que más se ha movido en el arte contemporáneo. Entonces se hizo ese retorno al sur, a Cochabamba, Bolivia, y lo que pedí yo fue algo descabellado, a ver si lo conseguían un poco, y entré al continente parando aeropuerto. O sea, 45 minutos en aeropuerto internacional de Cochabamba, llego, se para todo y hago una performance, hago una acción en pleno aeropuerto por 45 minutos como un retorno a esa tierra, como también un poco de homenaje a mis abuelos, y donde pedía muchas cosas que me conectaban de una manera a otra al espacio, como eucalipto, hay unos bañadores de barro que se hacen. O sea, fue un poco ritualístico. No quiero poner mi trabajo en el aspecto ritual, pero de esa manera quería entrar yo
a Latinoamérica, y, o sea, limpio también, porque se hace una limpieza en pleno aeropuerto, ¿no? Son esas coincidencias que se dan, la invitación, el poder estar, el poder hacerlo, y además que Marcadero haya logrado conseguir que un aeropuerto internacional se pare por 45 minutos para que un artista ¿no?, que está viniendo de afuera haga algo. Ujú. Eso, tu trabajo, tuve la oportunidad de presenciar tu trabajo en el 2016, cuando te presentaste en Pleamar, fue el 2016, si mal no recuerdo, ¿no? Eh, Recuerdo mucho la relación que establecía todo tu discurso estético, corporal, con distintos elementos, ¿no? Con algunos elementos. En ese caso, recuerdo, trabajaste con algunos volúmenes de sillar, algunas plantas, ¿no? Fue en el 2014, ¿no es cierto? 2014-2016, ¿no? Sí, A ver si precisamente. me corrige sí, sí, sí. Sí, Y recuerdo que llamó mucho la atención el hecho de que tú escogieras determinados elementos físicos. Ahora, por ejemplo, en esta teleperformance, telepresentación que acabas de hacer, igual los elementos de paja, este velo, casi remembranza al mar, esta cuestión esta sustancia etérea desde la cual emerge tu persona, ¿no? Algo muy, muy poético relacionado mucho con los elementos físicos, ¿no? Eso, o sea, ¿cómo es que tú relacionas, o es algo que veo en tus últimos trabajos, la relación entre esos elementos, el discurso latinoamericano, tu trabajo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo que se ha ido desarrollando esta elección de elementos, esta creación de discurso en en tu último periodo de trabajo. sí, en realidad para mí el trabajo de performance es donde está primeramente el cuerpo. El cuerpo tiene que estar muy presente, muy físicamente en una geografía, un territorio. Ahora sí lo estamos haciendo telepresencial, pero de todas maneras, de alguna manera he querido reconectar esto con un lugar en el que he estado varias veces, en Arequipa. Y Arequipa para mí es un lugar muy, muy especial. No sé por qué, pero me siento hay una conexión. Y este sentimiento también lo siento en muchos lugares del mundo donde he estado, he podido presentar. Si bien mi cuerpo está físicamente, lo que busco también es una conexión con la materia, conexión eh, con los objetos, elementos, ya sean naturales o fabricados del lugar en sí, de la región. Entonces, en Arequipa sí usé esos elementos que son muy particulares de tu ciudad, eh, como lo he hecho en Cataluña, como lo he hecho en Grecia, como lo he hecho en Roma, etcétera, etcétera. Entonces, esos elementos complementan esa fisicalidad, mi corporalidad que está siempre en movimiento y no quiere imponer, digamos, otro tipo eh, de materialidades que sean completamente foráneas al territorio. Entonces, para mí es una labor también de descubrimiento, de conectarme con un tipo de piedras, con un tipo de plantas, con un tipo de materia en cada territorio. Ahora me encuentro en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra, que es un lugar donde está muy cerca a Amazonía. Es un lugar, no quiero decir tropical, es un llano, pero muy diferente a la zona andina de Bolivia. Entonces, todo el mundo conoce la visión esa de Bolivia, los Andes, los animales de esa región. Muy poco de esta parte de este país. Y el sombrero que usé hoy es mi conexión con esta geografía que he estado acá desde principios de año, la mayor parte del tiempo, si no estaba viajando. Es el sombrero de Sao, se llama sombrero de Sao.
y es un sombrero que se usa en Chiquitanía. Chiquitanía es una región en los llanos bolivianos orientales donde este sombrero se usa. Entonces, eso sale de la región. Y por mucho tiempo siempre quería hacer algo evocativo a esta región, pero también es una región de mucha desconexión con el resto de Bolivia. Hay asuntos sociopolítico-económicos que hacen que la gente crea de una manera u otra que esta es otra Bolivia, ¿no? Pero la realidad es que sigue siendo Bolivia, que es parte de este Estado plurinacional, como lo han denominado o renombrado. Entonces, sí hay esa conexión con objetos materiales y si bien yo ya antes del 2012 hacía unas exploraciones con materiales, al llegar a Latinoamérica fue como una apertura, como encontrar cosas que nunca antes había visto, usado, olido, saboreado, palpado. Y todo eso yo creo que ha llevado que mi trabajo sea de cierta manera más rico, ha enriquecido de cierta manera esa performance, ese trabajo de performance art que lo hacía anteriormente, pero era tan anglo, tan muy objetivo, muy cuadrado en cierta manera. Y al entrar en este otro hemisferio, de pronto explota y exploto con todas las sensaciones y todas las posibilidades de jugar con la materia y la relación que esa materia también hace con mi cuerpo. Quisiera que nos comentes un poco también cómo es que se da o cómo es que tú percibes tu trabajo dentro de un contexto angloamericano, norteamericano. Ahora que cuando te has desarrollado allá y has desarrollado las performances, tú cuando empezaste a buscar tu estrechez, tu relación de redescubrimiento de latinoamericano, ¿cómo es que has percibido que esta sociedad, a veces un tanto cerrada, acepta o abraza o da lugar, permite la existencia de determinadas manifestaciones divergentes a la suya, ¿no? En este caso latinoamericana, la tuya? ¿Cómo es que has percibido esa posición de la sociedad norteamericana frente a esta ubicación de nueva cultura, de cultura distinta? Yo creo que la aceptación de cierta manera u otra ha sido por el nuevo tipo o la nueva manera en que yo presento mi trabajo para públicos que no sean necesariamente latinoamericanos, ya sea en Europa o en Estados Unidos. Ha habido mucha receptabilidad o han recibido muy bien el trabajo, porque yo creo que los conecta, los lleva de alguna manera a otra a ese mundo que yo también estoy explorando. Ahora, no es una cuestión de hacerlo a propósito en muchas instancias. Sale, es una cosa. A mí me gusta mucho el proceso y el fluir. Y si bien determino estas cosas, cómo se van a usar y cómo las voy a explorar, no digo, ay, con este sombrerito voy a decir que, ¿no? Está el guarayo o el gado guaraní ahora luchando con una posición en el mundo. Al contrario, yo creo que las presento y dejo que la gente las reciba, dejo que la gente haga su propia lectura de eso, sin incurrir. No me gusta mucho incurrir en esto del ritual, pese a que se ha escrito mucho sobre mi trabajo, que es ritualístico, de ritual. No creo que yo haga un ritual, porque un ritual es algo que uno hace
constantemente, ¿no? Es un proceso de constante reproducción y no creo que mi trabajo incurre en ese proceso de lo ritualístico, porque no lo veo como un ritual. Veo simplemente como manifestaciones temporales en determinadas geografías y ahora que estamos en el Internet también en una geografía digital, en una geografía telepresencial, donde a través de los bytes o de los bits, esos pequeños información de código se están transmitiendo a través de las redes y de una manera u otra también el trabajo se está percibiendo de otra manera. No estoy junto a ustedes en un espacio compartiendo el olor, la energía, etcétera, pero estoy a través de esta telepresencia pudiendo llegar de alguna manera u otra también a decimos tap in o como un poco pinchar la energía de aquellas personas que nos están viendo acá o están con nosotros. Eso es justo has respondido una de las preguntas que te iba a hacer, que era justo ese tema de si o sea, la acción que has realizado, ¿no? Tiene un significado específico, o si tú prefieres que el público interprete libremente, ¿no? O sea, de acuerdo a las impresiones que se puede llevar de cada acto, ¿no? Entonces, con lo que acabas de comentar, ya me queda claro que tu forma de trabajar es así, ¿no? Pero en algún momento has tenido también presentaciones o acciones en las que sí has querido transmitir algo muy específico. Siempre quiero transmitir algo y en este trabajo que consiste de varias acciones, porque no es una acción, varias acciones hacen este trabajo de performance art. Entonces, cada acción tiene un proceso y esa acumulación de acciones dan el resultado de un whole, de algo entero, ¿no? Que es en el trabajo de performance art. O sea, trato siempre de vincular y de realizar un trabajo completo que tenga una posible narrativa performática o performativa, con una curva narrativa. Será porque vengo de la literatura y del cine también, que esa curva para mí es importante en esto de la performance art. Y tengo mi propio acercamiento a esta disciplina. No lo veo como una acumulación random de actividades o de acciones. Para mí eso no es performance art. Y ahí está una gran diferencia entre una acción que se puede hacer en la calle, como gritar, es gritar. Ahora, si contextualizas toda ese grito o ese griterío o series de gritos y pones una estética, una forma, un contenido, entonces ya estás yendo al área del arte, ¿no? Y en la filosofía del arte. Entonces, para mí, el performance art no es simplemente hacer una acción y ahora soy performance artist. No, yo creo que necesita una reflexión, yo creo que se necesita ver el contenido y el contexto. Y de esto hablo también en este acercamiento que tengo a esta disciplina. Y la llamo disciplina porque ya lo es. Ya lo es. Si bien todavía la gente está como, ay, ¿qué es el performance? Es algo de lado. Eso no, es una disciplina con historia, es una disciplina con estéticas, es una disciplina con varias modalidades de accionar el cuerpo. Ahora, si uno se pone a accionar el cuerpo para hacer una escultura, tendríamos que cuestionar cuál es el resultado. ¿Es la escultura o cómo uno está poniendo ese cuerpo a hacer la escultura? Porque si no, es simplemente hacer la escultura y grabarla o presentarla a la gente alrededor. El resultado es una materia, pero en el trabajo de performance art, el resultado mismo es la experiencia.
y cómo ese cuerpo ha logrado transformar de alguna manera u otra ese territorio, esa geografía, ese espacio con otros cuerpos en un determinado momento, porque a pesar de todo es efímero, es efímero. Sí, los registros, sí, la documentación, los videos, etcétera, y lo que queda, las remanencias de los objetos que están, ¿no? Pero la acción misma ha quedado dentro de la memoria de aquellos que la han visto, o quizá completamente ha sido deleted, ¿no? Completamente borrada porque no ha causado nada en nadie. Y eso también es naturalmente válido. Ahora, así como digo que existe la aceptación o el rechazo, también existe la interpretación y quizá la mala interpretación, ¿no? Ahora tengo la oportunidad, por ejemplo, de hablar un poco de este trabajo, pero ¿qué pasa si no tengo esa oportunidad de explicar de dónde viene el sombrero, etcétera, etcétera, y lo que quería evocar? Yo creo que ahí un poco me enfoco en el título, la descripción, esa conexión. Por lo menos doy una pauta, se da una pauta a lo que yo voy a realizar. Ahora, ese es mi propio acercamiento al arte de la performance y nuevamente hago énfasis en arte de la performance, porque si no, simplemente sería una performance y la palabra incluso performance, este anglicismo que usamos, está un poco mal usada, ¿no? Performance. Performance, que un auto tiene performance, ¿no? ¿Cómo está tu auto performance? O sea, es el rendimiento, ¿no? Es el rendimiento, la palabra es rendimiento, performance, o sea, sería el arte de acción. Y no podemos decir solamente acción, sino arte de acción, porque coloca en otro nivel a una simple acción física. Ya. Y bueno, obviamente para este tema de contextualizar cada presentación hay toda una serie, todo un trabajo intelectual previo, ¿no es cierto? O sea, tratando de buscar qué elementos vas a usar, cuál va a ser la trama de tus acciones. Tú, de alguna manera, tú puedes medir o calcular la impresión o direccionar la impresión que tú quieres, que tú quieres darle al público, a las personas que están viendo la acción, en la performance. Bueno, como dice, performance está mal dicho, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? El acto. No, no sería un acto. Bueno, usamos performance, ¿no? Usamos Ya. performance. Sería eso, la performance. No es un acto porque tampoco, si decimos acto o construcción escénica, estamos yendo a otra disciplina, que es el teatro. Y en el teatro existe eso. Entonces hay una línea muy sutil entre el teatro y lo que es el arte de la performance. Claro que ahora los dos se nutren porque estamos en este periodo de fluidez, ¿ah? Donde hay teatro con performance art y hay performance art que un poco se inclina al teatro, como también hay performance art que se inclina en la danza. Pero bien, de alguna manera u otra, como artista, yo creo que sí, tengo que pensar en eso, cómo quiero llegar a un público, ¿no? Hay otros artistas del performance que dirán, no, lo hago por hacer. Bueno, en mi caso no. En mi caso está pensando cómo voy a lograr lo que quiero lograr, que no es solo para mí, es también para un público que está presente o virtualmente, telepresencialmente, y cómo ellos ellas puedan responder a eso. Pero no tengo control, no tengo el control para decir, ok, hagan de esta manera, quiero que lo perciban, de esta manera quiero que absorban el mensaje, ¿no? O esto es lo que estoy queriendo decir. Ok. Héctor, Me yo gusta por ahí, encuentro que creo. en tu trabajo un fuerte carácter introspectivo, ¿no? Siempre estás intentando mirar a tu interior y no sé, en Arequipa no tenemos mucho contacto con artistas de la performance,
que hagan acciones. Me gustaría saber cómo es que tú te planteas este ejercicio de interpretación, ¿no? ¿Cuáles son tus procesos cognitivos? Te planteas cada acción en relación a una temática? El elemento simbólico conectado con tu propia forma de ver. Bien, no, sí, te entiendo. No lo veo como un proceso de reinterpretación, porque eso sería leyendo algo que ya está escrito, que está de una manera hecho, y yo lo estoy reinterpretando. Eso sería como hacer una obra de Shakespeare, donde se reinterpreta Hamlet o Romeo y Juliet, ¿no? Más bien lo veo como un proceso vivencial de la manera en que, si bien he orquestado todo este proceso que ahora lo han visto, por ejemplo, el sombrero, el velo, es el vómito negro, lo he vivido. O sea, han habido momentos en que me quería atorar, había habido momentos en que me estaba ahogando con esto en la boca, y además había un polvillo que salió del sombrero que no lo había previsto. Y yo creo que ahí está la naturaleza del arte, la performance. La gente dice, es improvisación, que esto que lo otro. Para mí no. Para mí está muy bien puesto en reglas o rules, le digo en inglés, rules, pero reglas o puntos en castellano. Pero no había previsto esto del sombrero, porque no ha habido una previa interpretación, no ha habido un previo ensayo con esto, ¿no? Porque no, para mí no me parece. En danza sí puedo hacer un estudio, un ensayo y ensayo y ensayo hasta que salga a la perfección, pero en esto no. Y bueno, volviendo al sombrero, había un polvillo que me entró o sea, un poco más y no, salía todo vomitado y ya afuera con el velo y todo afuera. Pero tuve que vivirla. Tuve que vivir esa experiencia de relacionarme con este objeto, de hacer lo que estaba haciendo sin fallecer a este imprevisto, al imprevisto del polvillo, un polvillo muy fuerte, que incluso estaba un poco limpiando mi computadora y está. Sí, en ese término es muy vivencial. Para mí lo he vivido, lo he experimentado, he entrado hasta el fondo y lo he sacado. Y eso ha sido compartido. Ahora, este proceso de creación va desde una idea que surge, un tema que surge, y también dentro de programas específicos, como el de Pleamar. Naturalmente me gusta apuntar a una temática que se está tratando en el programa, en el proyecto, en un festival, etc. O puede ser también una comisión de arte que me dan o recibo, donde me dicen, este es el encuadre, esta es la temática, ¿cómo te acercarías a eso? Entonces, basado en eso también empiezo a pensar, y ahí la idea, luego de la formulación de la idea, trabajo mucho con imágenes, imágenes que vienen a mi cabeza. Entonces las escribo o las pongo en sketch, como en borrador, y luego empiezo a pensar en los materiales, en los objetos y en las acciones. Ahora, me dirán, bueno, pero no estás haciendo performance porque el performance es algo improvisado. No para mí. No creo que el performance deba ser y tenga que ser 100% improvisado. Yo creo que para hacer un trabajo que realmente pueda tener un significado con peso, se requiere una cierta modalidad de estructura. Y la estructura para mí me la da el escribir, el hacer los pequeños sketches, los sketch, traducción sketch, ¿no? Los sketches. Bosquejos. Los Bosquejos. bosquejos. Sí, bosquejos, pero porque no vengo de la pintura, o sea, no soy artista plástico, no puedo pintar, no sé pintar ni dibujar, pero mis bosquejos son muy, muy rápidos. Entonces, eso tengo como referencia, Milko, eso tengo como
Yo le llamo, ¿no? Yo le llamo algoritmo. Es un algoritmo performativo que de alguna manera u otra, como saben, el algoritmo matemático trata de resolverse a sí mismo. En mi trabajo, el algoritmo de lo que pienso hacer, de alguna manera se va a resolver, pero teniendo siempre una idea de un principio y un final, y un centro, ¿no? La curva esta. Ahora, en el desarrollo de toda esta curva, van a haber cosas algorítmicamente que pueden cambiar, que quieran fluctuar o que fluctúan, pero sé el final y sé el principio y sé como el pico, el centro de dónde estoy yendo. O sea, sí, es como estar en un bosque, entrar en el bosque, saber el punto de partida, saber dónde va a estar el medio y el punto final. De alguna manera voy a llegar a ese punto final, incluso si el medio, el centro, lo pierdo un poco. Sí. Héctor, te comento, hace unos días se presentó en Pleamar 5 Emilio Santiesteban, que al igual que tú es un artista del arte de la performance, ¿no? Ha hecho muchos proyectos de accionismo y bueno, él también es docente en universidad y entre las cosas que nos compartía está la idea suya de que la performance no es arte. Él plantea que es más comunicación que y bueno, nosotros un poco como que no somos expertos en este tema y nos gustaría preguntar tu opinión, ¿no? Dado que esta forma de arte parte del conocimiento que cada sujeto, ¿no? Sobre sus propios estados mentales, sobre sus procesos de observación y análisis de realidad, ¿no? Y la conexión que hay con procesos cognitivos y emotivos para hacer cada acción, cada performance. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú esta parte que de alguna manera nos lleva al terreno de la filosofía del arte, ¿no? Sí, la filosofía del arte y la constante pregunta, what is art, ¿no? ¿Qué es arte? ¿Qué es arte? Y cómo abordamos el arte. Yo creo, pero lo tenemos ya claro desde principios de esos postulados renacentistas en que decían, bueno, esto es arte, esto es no, incluso los griegos. Y ahora estamos en ese dilema de, ¿es la performance arte o no? Pero wait a second, ¿no? Espera un minuto. Yo creo que eso ya ha sido definido, que es el arte de la performance. Ahora, como les decía anteriormente, hay muchos artistas que no estarían de acuerdo con lo que yo digo sobre una forma, contenido, contexto estético, etcétera, etcétera. ¿Cómo entonces podemos llegar a un acuerdo sobre qué es performance art o no? Yo creo que hay bastantes acercamientos, modalidades de realizar este tipo de incursión. Pero decir que simplemente es acción, te repito, un grito en la calle o andar con un balde de agua, tirarte en la cabeza por hacerlo, es una acción. Ahora, si hay otra intención donde has pensado muy bien, el color del balde va a ser rojo, el agua va a ser un poco turbia, voy a vestir en un suit como un businessman. Entonces ya estás ahí incursionando en un proceso creativo que podemos llamar artístico, porque intencionalmente has buscado todas estas relaciones estéticas y también has pensado en un contexto. ¿Dónde lo voy a realizar? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿A qué hora lo voy a realizar? Entonces, hay esa gran diferencia. Y si bien quizá Santiesteban no quiere decir, mi trabajo es arte, pues lo es porque lo has pensado muy bien. Porque cada día determinado ahora has estado visitando un espacio y has estado haciendo una acción. No ha sido algo random, ¿no? No es algo que ha surgido de la nada. Ha surgido de una reflexión de tu posición social, política, económica, cultural, etcétera, etcétera. Entonces, estás haciendo un trabajo de arte, pese a que le quites
la parte de arte y diga simplemente es acción. Pues no, no creo. Y como búsqueda personal, Héctor, realmente podríamos considerar que tu cuerpo se convierte en el campo de batalla, en el campo de la creación, se hace en tiempo real, el cuerpo se convierte en el instrumento, fronteras conceptuales, digamos, ¿no? Y que de alguna manera también se mezcla en algo con el exhibicionismo, ¿no? O sea, no sé, o sea, no, en este tema de la performance, siempre estamos tratando de dar, ¿no? ¿Cómo es que se recurre a esta especie de reelaboración de la acción convertida en arte, ¿no? En una forma de comunicación que responde a una simple expresión, sino que va más allá de una búsqueda de lo sublime. Sí, perdón, se cortó un poquito cuando estabas en la parte de exhibicionismo, Milko. Por ejemplo, ¿no? En los años 70, 70 dentro de la performance, había una tendencia hacia el masoquismo, ¿no? Masoquismo exhibicionista. Recuerdo que alguna vez hablamos contigo también sobre el art shock, ¿no? Que muchas veces se confunde el hacer escándalo, llamar la atención, formas hasta grotescas, ¿no? Y que por eso algunas personas cuestionan sobre performance es arte o no. Pero bueno, no es tu caso. Yo te preguntaba sobre esto, ¿no? Porque en qué medida recurrir a una reelaboración de tus arquetipos, no sé, de cómo tú mismo planteas tu cuerpo como el campo de batalla, ¿no? O sea, no sé, quizás nos podrías ilustrar un poco sobre eso, ¿no? Porque realmente nos queda siempre la sensación como que todavía no se ha esto, dado que en el mundo actual del arte contemporáneo hay cosas muy fáciles también. Claro, hay cosas muy complejas que son fruto de un proceso de inflexión, de catarsis inclusive, pero también continuamente está esta pregunta que ya te hice y te reitero. Bien, si nos ponemos a pensar en la historia del performance art y cómo los artistas de los 60, de los 70 e incluso los artistas del avant-garde estaban cuestionando precisamente eso, la posición corporal, la posición del cuerpo como agente creador, como objeto y sujeto. Sujeto de creación y objeto de observación. Y la única manera de hacerlo, ¿no?, para muchos, es simplemente el despojo de todo lo que nos hace, porque nos codifica. El hecho de que esté yo con esta camisita blanca, así, con voz muy negro, curator, etcétera, etcétera, ya nos codifica. Entonces, muchas veces, para obviar o para objetar todo eso, es el cuerpo mismo, la carne, the flesh, sin ningún tipo de atuendo, que está frente a un público, dentro de un espacio. Entonces la gente malinterpreta, yo creo, con esto de, otra vez el artista se va a desnudar, otra vez el artista de performance va a estar en pelotas, ¿no? Ese, como vos decías, el exhibicionismo. No es exhibicionismo a mi manera de pensar, es más una necesidad de estar solo con tu cuerpo. Lo que tenemos son tabús. Nuestra sociedad occidental, nuestra sociedad judeo-cristiana musulmana, tiene problemas con el cuerpo, con el desnudo. No aceptamos, no aceptamos. Entonces, performance art un poco cuestiona eso y dice, no necesitamos ningún traje para hacerlo. Y es así como muchos ejecutan sus acciones, porque quieren prescindir de todo tipo de codificación. Ahora, esos códigos que ponemos también se pueden romper, porque nos podemos poner una camisa, no sé, un suit, un terno,
y hacer acciones afuera sin necesariamente desnudarnos. Hacer el bullicio, me hablabas, son los happenings. Ahora, hacer un bullicio es bullicio, pero que haya una intención para hacer bullicio, que haya una construcción de quiénes van a estar en el bullicio, cómo van a llegar, cómo se van a vestir, qué van a usar, ya estamos incurriendo en un proceso creativo. Y eso sería un happening, por ejemplo. Los happenings no eran cosas randoms que pasaban, estaban muy bien orquestadas por el generador, por el artista, ¿no? Que decía, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que no voy a hacer, y voy a invitar a estas personas y a estas otras. No. Entonces, hay eso en el performance art. Y es tan complejo y tan difícil de decir con un alfiler, esto es performance art y esto no es, ¿no? Es como ahora, ¿qué decimos pintura? Pintura no es simplemente el paisajismo, algo lo tradicional, lo descriptivo. Pensemos en las expresiones, ¿no? Pictóricas que aparecieron sin ningún tipo de referencia de lo real. Puede ser lo imaginario, lo expresionista, lo surrealista, etcétera, que en su debido tiempo naturalmente no lo aceptaban y decían, pero ¿esto qué es? Entonces, en el área del arte contemporáneo hay cosas que están surgiendo y cosas que han pasado que se incorporan ahora a eso y son más aceptables. Estamos incurriendo ahora en varias modalidades de arte de la performance. Por ejemplo, esta modalidad que es la telepresencial. Yo creo que la gente, el público se ha adaptado un poco más. Les cuento que el año pasado, después de la pandemia, en mayo, porque caí muy enfermo en Nueva York, en mayo me invitaron a hacer performance, así telepresencial, dije no quiero, no, el performance es de la fisicalidad, ¿no? Algo así como las tablas de la ley, de los 10 mandamientos, de la fisicalidad del artista dentro de bla, 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 dentro del espacio con otros cuerpos, otras energías. Bueno, me tomó un tiempo repensarlo y como les decía antes, el ordenador, este instrumento, sirve también para, de una manera u otra, materializar esa experiencia de la performance. Esa telepresencia, hay una presencia a través del código, a través de los bits, que la estamos encuadrando bien, pero que también energéticamente hay una cierta conexión. Y mi idea, un poco mi razonamiento era, quizá eso es un buffer, porque somos energía. O sea, como seres humanos somos más que materia. Somos energía también. Y de una manera u otra, al estar enfrente así, estamos intercambiando un cierto tipo de energía, que quizá no tenemos el lenguaje para decirlo, para describirlo, para hablarlo, pero está ahí presente, o quizá no queremos aceptarlo, nuevamente por toda la cultura occidental que nos cae por encima, ¿no? Hay otras cosas, más allá de nuestro entendimiento, que se pueden, yo creo, a través de la corporalidad y de la telecorporalidad, referir. Bueno, tenemos una pregunta de Duina. Duina te saluda y dice, hola Héctor, dentro de tu performance, como tú lo has explicado, tiene que ver con una narrativa, un principio, un nudo y un final. El título de tu telepresentación de hoy es también narrativo. Entonces, quisiera saber cuál es el aquí y cuál es el allá. Yo quisiera saber cuál es el aquí y cuál es el allá para vos. ¿Dónde te ubicas? Duina no nos puede responder. Puedes Su pregunta ahí ¿Está había. sin micro? puedes escribirlo. Sí, ya tengo. Ahí está. Ya activé el. Hola, Héctor. Hola. Para mí el aquí ahora, hola. Para mí el aquí ahora es estar viva, porque pasamos el COVID demasiado feo y aprendí un poco a valorar mucho la vida, mucho.
ponerla por encima absolutamente de todo y a valorar mucho el tiempo y la familia, porque son los únicos que podrían haber hecho algo por ti. Y el allá, ya para mí no veo el allá. No me gusta ver a futuro, simplemente veo el presente día a día y bueno, eso es lo que me enseñó a duras penas el COVID, ¿no? Entonces, yo quería saber un poco en la performance que vi. Tienes un velo azul. Yo no lo registré mucho como el mar. Veo que tú tienes ascendencia boliviana. Yo tengo ascendencia puneña, soy de Puno. Y siempre he visto el lago como un gran tótem. Al contrario del mar, que le tengo mucho miedo, al lago siempre le he tenido mucho cariño. Entonces, yo quería saber justamente, como tú dices, tengo un principio y tengo un final, ¿no? Yo quería saber en qué momento te encuentras aquí y por qué hasta allá. O sea, por qué llegar hasta ese allá. ¿Dónde era tu allá? Gracias por la respuesta. Ok, muy bien. Gracias por compartir primeramente esa tu reflexión y esa tu relación con este trabajo. Me ha movido. Además porque es muy personal lo que has podido sentir a través de este trabajo que he presentado. Siempre hay un aquí y un allá, ¿no? Siempre estamos incluso más allá de lo geográfico, existencialmente estamos entre ese aquí y ese allá. Y ese aquí puede ser una instancia y ese allá un futuro. Ese aquí puede ser la vida y ese allá puede ser la muerte. Ese aquí geográficamente es en este territorio muy particular del sur y en un allá puede ser el norte, como puede ser al revés. Si estoy en el norte, ese es mi aquí y el allá llega a ser el sur o el este y el oeste. Para mí era más una referencia existencial, una referencia para hacer una evocación. Y más que narrativa, cuando dije narrativa, digo que hay una narrativa, pero una narrativa muy, muy sutil. No estoy escribiendo un libro en ese sentido de narración, sino es un hilo narrativo que he creado. Cuando digo principio, digo cómo comienza mi trabajo, este trabajo en particular, cómo va a desarrollarse y cómo va a finalizar. Eso para mí es esa curva narrativa, sin decirles el sombrero, esto, y al final, en el medio, un poco se mezcla el sombrero con el velo y al final hay el vómito negro ¿no? Y la pintura. Pero sí, ese es el punto de aquí y el de allá. Y ahora también pensé en esa virtualidad que nos dice, estamos acá, como también estamos allá, okay, yo estoy allá con ustedes, ¿no? O donde se encuentren, pero estoy aquí en este espacio físico. O sea que hay todas estas relaciones que he creado cuando hacía esta reflexión sobre el proyecto, que no necesariamente, ¿no? Explico muchas veces, pero esta es una oportunidad. Y una de las cosas que no tenemos en el arte de la performance y que siempre yo trato de crear son estos programas, festivales, etcétera, donde se habla de este proceso. ¿Qué es lo que se intenta realizar para un mejor entendimiento del performance arts y que no quede simplemente como una desfachatez de acciones que la gente dice, what happened here? ¿No? ¿Qué ha pasado acá? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Entonces también hay otra interrogante. ¿Es necesaria la explicación de un trabajo de performance? Así como es necesaria la explicación de un trabajo de arte expresionista o de un arte minimalista. Es otra pregunta, es una cuestión, ¿no? Y yo creo que para eso están también los teóricos, los críticos, quienes han estado trabajando arduamente en
la investigación, en la reflexión sobre el arte de la performance. Y por ese punto, entonces, ya no es simplemente una expresión artística más que se añade a lo visual. Es su propia expresión, tiene su propio canon, ya digamos, su propio sentido de investigación y formulación. Aunque haya una modalidad muy amplia de cómo estamos pensando sobre el arte de la performance hoy en día. Héctor, hace años cuando nos conocimos, el año 2014, aún estaba vivo Juan Javier Salazar, que es la persona que nos pidió que te invitemos, dado que tú venías al Perú y ya estabas por Lima. Héctor, algún colega le habló de tu trabajo en otro país por visitarnos. Y creo que te conté esta historia, ¿no? Que es como una especie de trabajo constante de tejidos, ¿no? Generar redes, generar sinergias, colaboraciones, de una manera, usar el capital que tiene el gremio de las artes, esta solidaridad que existe entre nosotros para crear estas grandes redes colaborativas, poder hacer realidad proyectos. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco, pues, que tú, desde tu condición de viajero constante, de este viaje interminable que tienes hacia la América desde el norte global, teniendo contacto con nuestras realidades artistas, ¿cómo tú ves este trabajo de hilar, este trabajo de solidaridad, de tejido, este trabajo de tejido vivo, ¿no? Que hay en nuestro gremio, ¿no? Nosotros, como lo comenté al inicio, por tercera vez estamos presentando tu trabajo en Pleamar, pero todo nació del acto sublime de un colega, que unamos fuerzas con otro colega al que al inicio no conocíamos y que ahora acá en Arequipa. Sí, fue, como digo, unas de esas sincronicidades, conexiones mágicas que se realizan. Yo estaba en Lima, precisamente presentando, mira vos, el proyecto Lazos. Y lo había presentado precisamente antes de ir a Arequipa. Y estos lazos, estas conexiones, estas redes que se han tejido después de eso han sido muy importantes para mí, para mi desarrollo personal, pero también para mi desarrollo profesional como artista. Y creo que hay una necesidad y debemos continuar creando estas redes para fortalecer, para nutrirnos y para que estas conexiones logren también hacer un futuro para otras generaciones, porque uno forja, plantea, pone el cimiento y luego se construye en base a eso. Ha sido muy importante siempre para mí en mi trabajo, desde la universidad incluso, forjar estas redes, hacer estas conexiones, presentar a gente que se conozcan, hacer este tipo de intercambios. Y en ese sentido no soy muy partidario de ese egoísmo artístico de que es solo para mí, ¿no? O de la botella de un grupito, que solo el grupito puede hacer cosas. Para mí, una de las riquezas del arte y cualquier expresión artística es de construir estas redes y de nutrirse y de crecer y de fortalecerse. Caso contrario, simplemente uno se absorbe y se tiende hacia adentro y no pasa nada. Entonces, si bien mi trabajo artístico es una cosa, también está mi trabajo de gestor y curador, realizando proyectos. En Alemania tengo un proyecto, en Buenos Aires hay otro. Y son proyectos que no son míos, en relación de Héctor Canonge presenta su trabajo, sino es el festival o el programa o el encuentro que está presentando a otros artistas, a otros cuerpos, a otros creadores. Y mediante eso nace el diálogo, un diálogo para la reflexión que es muy necesario en el arte.
es muy necesario sentarse a la mesa con amigos, amigas y hablar de todo eso, de los procesos, o simplemente de cuestionar, ¿no?, el trabajo de cada uno con el respeto que cada uno se merece, naturalmente. Eso es muy importante y siempre lo he llevado conmigo. Sé que requiere bastante, requiere mucha disciplina, requiere muchos recursos. A veces no lo tengo, a veces no los tenemos y trabajo en colaboración con otros, pero igual lo realizamos. Lo realizamos a pulmón, lo sacamos adelante, como ustedes también han estado sacando el Festival Pleamar, ¿no?, con sus propios esfuerzos, recursos, su tiempo. Y eso para mí tiene un valor muy, 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 muy profundo, un valor que no se puede decir esto cuesta 5.000, este festival cuesta 10.000. Va mucho más allá de eso, por la labor, por el entusiasmo, por el commitment, que es commitment es Compromiso. el compromiso, gracias, el compromiso que tenemos como gestores, como organizadores, ¿no?, de eso que nos mueve. Qué bueno, Héctor. Es un placer siempre contar con tu presencia en estos espacios, como dices, que proyectan y que permiten el entrelazar no solamente conocimientos, sino relaciones también humanas. Quisiéramos, antes de cerrar, dejar abierta la posibilidad de un comentario de tu parte, si quieres añadir algo, no sé, sobre tu trabajo, sobre la presencia que has tenido en ese festival. Sí, me hubiese gustado estar en Arequipa y de hecho, había esa intención porque estaba en la ciudad de La Paz y La Paz está cerca, Puno y luego, ¿no?, viajando. Y además, esas 2 veces que he hecho mi recorrido de Arequipa a Bolivia, a Lima, Arequipa o Cusco, ¿no? Nuevamente maravillado con todo lo que he encontrado, con todo lo que he podido ver. Entonces, había esa intención de estar en Arequipa con ustedes presencialmente, pero hay factores ahora que están fuera de nuestro control y es un factor de lo que está pasando en el mundo con esta pandemia. No quiero ni siquiera mencionarlo, pero es la pandemia que nos ha limitado y ha limitado también, en cierta manera, el hecho de que yo esté viajando todos estos, bueno, ya es 1 año y 21, bueno, casi 2 años, ¿no? Que uno está recluido en un espacio inmediato. Había esa intención de estar presente y yo hubiera estado muy, muy contento de poder nuevamente estar con ustedes, con el público, con amigos de Arequipa, que es una ciudad para mí muy, no sé, me siento muy, muy atraído por todo lo que hay ahí, algo inexplicable también. Y bueno, muchísimas gracias, Milko, nuevamente por la invitación y siempre por esa reconexión y conexión que tenemos. No me he olvidado que tengo un cuadro que estás guardando para mí, ¿no? Hablamos una vez que hiciste vos, ese todavía está, quiero ir y lo voy a buscar en Arequipa. Miguel, muchas gracias por poner toda esta, la coordinación, etcétera, por mantenerte en contacto, pese a que he estado viajando todo este tiempo dentro del territorio boliviano, dentro de las posibilidades que hay de viajar, porque nuevamente han cerrado fronteras en Latinoamérica. Y también a vos que estás, no tengo tu nombre, perdón. Eliar. Sí. Eliar también, que es el mago desde atrás, ¿no? Gracias, amigos. Veo a mi amiga Denise, que deben ser las 8 más 6, 14, 2 de la mañana en Madrid. Sí, que es tarde por allá, pero está conectándose. Y a toda la gente que nos ha estado siguiendo.
Gracias por un Pleamar 5 2021, por la constancia y por reconectarnos nuevamente y por presentar mi trabajo para un público amplio, que no solo es Arequipa, pero a través de sus redes del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. De verdad, ha sido un gusto contar contigo en esta edición de Pleamar. Gracias, Milko. Bueno, me queda nada más cerrar la presentación de hoy. Muchas gracias, Héctor. Siempre es un gusto poder compartir contigo y que nos hagas partícipes también de todas tus actividades. De mi parte, solamente queda agradecer a los asistentes, agradecerle a Elier, que ha estado en los controles, a Milko por su presencia, a Duina, Denise, a toda la gente que ha visualizado todo este gran trabajo de Héctor, que ha podido ganarse con la experiencia de poder participar visualmente de su proyecto. Yo quiero invitarlos a nombre de la Asociación Construye, de todo el grupo que trabajamos en Pleamar, para el día de mañana, que vamos a tener el último conversatorio a las 6 de la tarde. También estás invitado, Héctor, a poder acompañarnos. Gracias. Y a todas las personas que decidan acompañarnos de mañana de 6 a 7:30, hora Perú. Entonces, sin más, muchas gracias, Héctor, nuevamente. Gracias, Milko, Elier, Ruina, Denise, a todos los que han visualizado todo este trabajo. Y con nosotros va a ser hasta el día de mañana. Muchas gracias, Héctor. Cuídense, un abrazo a todos. Gracias nuevamente, un abrazo grande desde Santa Cruz de la Sierra. Un abrazo.